¿Te acabas de meter en DAW y no sabes cómo empezar con la programación? ¿Has oído hablar de algoritmos, pseudocódigo o errores semánticos y te suena todo a otro idioma? Entonces quédate, porque en este vídeo te explico los fundamentos de la programación de forma clara, con ejemplos reales y sin comerte la cabeza con teoría aburrida. Todo lo que necesitas saber para no perderte desde el primer día. Así que vamos allá. Primero vamos a ver lo que es la programación en sí, ¿vale? Que básicamente es el medio que vamos a utilizar para resolver un problema. Por ejemplo, queremos crear un fichero de texto, ¿vale? Y escribir dentro del mismo. Aquí nosotros le estamos dando la orden al ordenador de que, primero, cree el archivo y segundo, que podamos abrir el archivo para editar. El ordenador lo que hará será interpretar esa orden con su propio lenguaje. Vamos, con ceros y unos, vaya, que es lo que se le conoce como código binario. Tranquilos que nosotros no tenemos que escribir esa barbaridad. Nosotros lo que haremos será utilizar un lenguaje de programación, que lo que hará será preparar esa tarea que queremos realizar y traducirla para que el ordenador pueda entenderla. Muy bien, ahora vamos a crear un programa, pero ¿qué tenemos que plantearnos antes de comenzar? El primer punto sería analizar el problema. ¿Qué es lo que queremos solucionar? Tenemos que tener claro cuál va a ser la misión del programa que tiene que cumplir. Después, el diseño del algoritmo. ¿Cómo vamos a distribuir las tareas? Piénsalo. No podemos ponernos a programar y ya está. Tenemos que definir muy bien qué es lo que necesitamos y en el orden en el cual hacerlo. Y luego tenemos la codificación. ¿Qué lenguaje vamos a utilizar? Lo dicho. No creo que quieras ponerte a escribir unos y ceros, como un loco. Veremos un lenguaje de programación que recomiendo y que es muy utilizado en la actualidad. Muy bien, y con todo esto explicado pasamos al primer punto. Muy bien, como os he dicho antes, ¿qué queremos solucionar? Vamos a poner el siguiente problema muy simple. Nos piden crear un programa que realice una suma de dos números y que se muestre el resultado. Con esto entendemos que lo que necesitaremos será los dos números, la operación que será la suma de los mismos y el resultado que podamos mostrarlo. Sencillo, ¿no? Pues ahora vamos al siguiente punto, que es el diseño del algoritmo. Ahora tenemos claro qué tenemos que hacer. Lo que vamos a buscar es conseguir que esa tarea sea lo más pequeña posible, vamos, dejarlo mascado para que el ordenador lo entienda bien. Y qué mejor manera que empezando con el algoritmo. Entonces, un algoritmo es un conjunto de instrucciones que hacemos en programación para realizar tareas. Puedes tomar como ejemplo este caso. Vamos a enviarle un mensaje a mi amigo, el manco, el que siempre dice, no, pero es solo un juego. Entonces, ¿cómo lo hago? Primero tengo que desbloquear el teléfono, luego tengo que pinchar en el WhatsApp y seguidamente busco su contacto y entonces le envío esto. Tú cuando juegas una partida a un videojuego y pierdes, no te enfadas y piensas que es un juego, eres una mierda, eres una basura. No vas a conseguir nada en la vida, eres un perdedor. Esto no es un juego, nada es un juego. Maldito ignorante de mierda. Pues fíjate que para todo esto los pasos que hemos hecho. Esto se podría extender muchísimo más, pero al final esto se resume en que serán los pasos a seguir para solucionar un problema. Bien, ahora ya sabemos lo que es un algoritmo. Fácil y sencillo. Ahora lo que vamos a ver es cómo representarlo. Como primera opción tenemos el pseudocódigo. ¿Qué es esto? Pues tan fácil como utilizar la mitad del lenguaje de programación y mitad español de España. ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, en este caso vamos a utilizar el problema que hemos comentado al principio. Inicio será cuando iniciamos el programa. El número 1 y el número 2 serán los datos que leeremos y la suma será la operación a realizar. Mostramos el resultado de la operación y luego termina el programa. Como ves, instrucciones breves y sencillas. Y todo representado en una pequeña lista. Ahora vamos con los diagramas de flujo, que suenan algo más complejos, pero no os asustéis. Estos básicamente son pequeños esquemas que utilizaremos para entender por qué pasos pasa un programa. Vamos a utilizarlo con el ejemplo anterior, pero comprobando ahora el valor que tenga la suma. Aquí, como veis, está representado en un pequeño esquema, que al final es lo que es un esquema. Pero aquí fijaos que ya utilizamos diferentes formas, ¿vale? Para representar el paso del programa, ¿vale? Así que vamos a ir viendo una por una. Lo primero son los cuadrados, ¿vale? Que estas representan los datos que estamos utilizando para la operación. Fíjate que ya empezamos declarando los números que vamos a calcular y la función de sumar ambos. Entonces, esto quiere decir que dentro de cada cuadrado tendremos información dentro. Luego pasamos a las líneas, que como veis están conectadas de un cuadrado a otro. Las líneas representan el orden que seguirá el programa o también las diferentes vías. Por ejemplo, en este caso, primero cogemos el valor de número 1, ya tenemos el primer número. Ahora el siguiente paso sería coger el número 2, ya tenemos el segundo número. Y ahora almacenamos la suma de ambos números en suma. Esto sería el orden lógico a seguir. Luego tenemos los rombos, que se utilizan para establecer condiciones. En este caso se puede poner si queremos comprobar el estado de un dato. En este caso, si resulta que el resultado de la suma es par, pues irá al contenedor par. Y si no, al impar.
Esto lo utilizaremos en un programa para que haga una acción dependiendo del valor del número. Muy bien, hasta aquí tenemos muy buena base, ¿vale? Pero ahora lo que vamos a elegir va a ser el lenguaje que vamos a utilizar para programar. Bien, seguro que has oído hablar de Java, por ejemplo, el famoso lenguaje en el que está programado Minecraft, C++, C#, que se utiliza mucho, por ejemplo, con Unity, y sobre todo para la web existe JavaScript, para la parte visual de la página, y PHP para las funciones que vienen por detrás. Cargar datos, crear perfiles, etc. Pero para que entendáis bien esto último que acabo de comentar, tenéis que entender lo siguiente. Para que una web funcione tenemos dos partes. La primera sería la parte visual, que le llamamos frontend. Aquí manejamos todo lo visual de la página, las imágenes, textos, botones, etc. Esto lo solemos hacer con lenguajes de marcas, como HTML para la estructura y CSS para los estilos. Y luego tenemos JavaScript, que lo utilizamos para que el botón que le estemos clicando muestre un mensaje, te lleve a otra página, etc. Y la parte que va por detrás, el backend. El backend actúa como un servidor. La función del backend es manejar todas las funciones de nuestra página. Por ejemplo, si quiero crear un usuario, esos datos los recibe la web y los envía al servidor, haciendo que estos o se guarden o se validen. Piensa en un inicio de sesión, por ejemplo. Primero pones tú tu usuario y tu contraseña y luego le das al botón. Y a partir de ahí se está enviando toda la info al servidor que tiene detrás. Y este a su vez comprueba la base de datos que esos datos existen. Y si es así, pues permite el inicio de sesión, enviando los datos de nuevo a la parte visual de la web. Bien, de momento en esta serie de vídeos nos vamos a centrar solamente en el backend. Y ya en próximos vídeos ya iremos tocando un poquito de frontend. ¿Qué lenguaje te recomiendo? Pues mira, en estos casos siempre se ha utilizado PHP, ya sea porque está muy documentado, compatible con la mayoría de sistemas operativos, también su rendimiento, etc. También tiene algunos flecos, como puede ser que tiene una sintaxis algo inconsistente, requiere actualizar sus versiones con bastante frecuencia, que si no, pues prácticamente te quedas sin soporte, y bueno, no es tan moderno o elegante. Resumiendo, el código es a lo picapiedra. ¿Qué propongo? Python. Sé que para muchos no sonará a chino, ya que es uno de los más usados actualmente, y tiene soporte para un montón de actividades que quieras realizar como aplicaciones, servidores, etc. ¿Y por qué este sería mejor opción que PHP? A ver, como mejor opción no hay un lenguaje mejor que otro, ¿no? Pero en este caso tiene más tecnologías disponibles para las webs, nuevos frameworks que se han ido desarrollando con el tiempo, una sintaxis más clara y legible para programar, más cómodo, y tiene también muy buena escalabilidad. En este caso, gustos colores, no hay uno mejor que otro, solo dependiendo de para qué lo vayas a utilizar y en qué contexto. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, espero que os haya gustado. Ya después de haber entendido los fundamentos de la programación, sí que el próximo vídeo sí que vamos a empezar a programar ya con Python, ¿vale? Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!